Hace rato les mostraba una diapositiva donde tenían que ver cuál era la condición cuando se acaba el ciclo, cuando n es igual a ¿cuánto? A cero. A cero, exacto. Entonces, cuando n vale cero, como pueden ver, el último dígito estaría, bueno, en sí el primer dígito estaríamos obteniéndolo con esa condición. Ahora vamos a tener que ver un rato ese diagrama para que entiendan cómo funciona así que voy a ir un rato al diagrama, este de acá, porque si no, no van a entender por qué vamos a colocar lo que vamos a colocar. Acá, como pueden ver, este dígito que es el 3 sería el primero, ¿cierto? Lo que quiere hacer este programa es que, a ver qué dice acá, que obtener, dice, el primero y el último dígito de un número. ¿Cómo vamos a obtener este primer dígito, que en este caso sería 3 y el 2? Como pueden ver, el número 3 lo podemos obtener acá. Cuando su DIP salga 0, significa que estaríamos hablando del primer dígito. ¿Y cómo podemos obtener el último dígito acá? El número 2. Cuando n sigue siendo el mismo valor de n inicial, ¿cierto? Porque aquí ya n se modifica. Entonces, en base a esos dos criterios, vamos a tener que mostrar el primer y último dígito, ¿ok? Entonces, me refiero a lo siguiente, que cuando ya codifiquemos, vamos a ir ahora hacia el PSeInt. ¿Se entendió esa parte, no ve? Cuando n sea igual a 0, significa que es el primer dígito. Cuando n sea igual al mismo n de entrada, significa que es el primer o el último dígito, en este caso sí. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es definir primero, definir a quién. ¿A quién tenemos que definir? Lógicamente a n, porque n va a ser el dato de entrada. A n como, también tenemos a la variable x, porque vamos a descomponerlo con la variable x, o si quieren ocupan otra variable. Nx, ¿a quién más? A ver, solo esas dos creo. Si necesitamos, vamos a agregarlo luego como entero. ¿Listo? Hemos definido esas dos variables. Lo que vamos a hacer es leer n. Primero escribamos un comentario. Ingresar el número, como hace rato, ¿sí? Ingresar, ingresar el número. Escribimos ese comentario, bajamos abajo. Ahora sí, vamos a leer el dato de n. Vamos a decirle que ingrese el dato de n. Damos enter. Y aquí ya tendría que empezar ya la estructura repetitiva de números naturales. ¿Cuál es la condición para números naturales? ¿Cuál es la condición para números naturales? Hace rato habíamos hecho y en el diagrama también les expliqué. ¿Cuál era? N mayor que cero. Exacto. No se tienen que olvidar de eso, ¿sí? Para números naturales la condición es n. Aquí vamos a poner mayúscula porque hemos hecho con mayúscula. N mayor que 0. Esa es la condición. ¿Cómo obtenemos en este caso x, ya que ocupé esta variable? ¿Cómo se obtenía x? ¿Cómo hacemos esa parte? Dividendo mod divisor. En este caso n mod 10 en este caso, ¿cierto? Con eso ya tenemos x. Pero sucede que ese valor de x en este caso nos sirve y ya tendríamos que mostrar que ese valor es el que nosotros necesitamos, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es, se podría hacer de varias formas. Este primer x que va a salir va a ser el último dígito o el primero.
¿Qué dígito va a ser este? ¿El primero o el último? El último. El último. A ver, vamos a volver aquí al PowerPoint. El primero que va a salir acá es 2, ¿cierto? Pero para nosotros, ¿cuál es el primer dígito según este número? Es el 3, ¿cierto? Entonces, el número 2 sería el último dígito de este número. Entonces, el número 2 es el que está saliendo. Y para nosotros, ese es el último dígito. Imagínense que este número solamente tiene un dígito. Entonces, ese dígito sería el último y el primero a la vez. La idea es que cuando hagamos la primera división, ese valor siempre va a ser el último dígito, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos tomar en cuenta ya cuando codifiquemos. Acá en el PCIN ya podríamos ponerle eso, que este valor que estamos obteniendo es el último dígito, ¿sí? Pero, ¿cómo podríamos comparar eso? Vamos a preguntar si n es igual a el valor de a. Aquí vamos a necesitar ocupar una variable auxiliar. Necesitamos guardar este valor de n, ¿sí? Vamos a decirle, por ejemplo, que a es igual a n. Aquí la variable a no lo reconoce porque no está dimensionada, entonces ahorita le vamos a asignar, mejor dicho, le vamos a dimensionar. Ya, ¿por qué estoy colocando esta instrucción? Aquí antes primero definamos esa variable a también, para que no lo remarque. A va a ser la variable que va a guardar ese valor de n, ¿sí? El valor de n inicial. ¿Por qué? Porque yo necesito comparar aquí con un ciclo. Lo que voy a hacer es comparar acá con un sí. Entonces, voy a decirle acá lo siguiente. El valor de n de ese momento, le vamos a preguntar si es igual al valor de a. ¿Cuándo va a cumplir con esta condición? ¿Va a cumplir en todas las vueltas o en cuál va a cumplirse esta condición? Que n sea igual al valor de a. ¿Cuándo se va a cumplir? Solo se va a cumplir una vez, ¿cierto? Recuerden que a está almacenando este valor de n inicial. Y recuerden que n en cada vuelta del ciclo va a ir reduciendo su valor hasta llegar a 0. Entonces solo se va a cumplir esta condición en la primera vuelta. Entonces, ¿qué queremos que haga en la primera vuelta? Queremos que escriba, primero vamos a escribir ahí un mensaje, que diga el último dígito, el último dígito es, que diga ahí, dos comillas, eso es lo que quiero que escriba, un mensaje primero. El último dígito es, y abajo tendría que mostrar qué cosa. ¿Qué va a mostrar? ¿Qué tendríamos que escribir acá? ¿Qué variable está almacenando ese último dígito? X. X, muy bien. Recuerden que X es la variable que está almacenando a los dígitos. Yo he usado la variable X, ¿sí? Como pueden ver aquí, ya encontró el último dígito. Y es X. Ahora, ¿cómo encontramos el primer dígito? El primer dígito lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Primero, antes vamos a eliminar esta condición. Ahora, en la primera vuelta encuentra el último dígito. Siempre en la primera vuelta va a encontrar el primer dígito porque n siempre va a ser igual a en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque en la segunda vuelta, ¿qué sucede con n? N posteriormente se hace igual a ¿cuánto? A trunca, aquí escribamos trunc, donde está esto de aquí de truncar, ya que no existe el div acá, estamos usando este acá, trunc. Truncar, ¿a quién? A n dividido entre 10. N dividido entre 10. Recuerden que con esta operación n ya cambia de valor, ¿cierto? En la siguiente vez, ¿va a cumplir con esta condición? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? No.
No, porque n ya va a reducir de valor. Les mostré hace rato cómo reduce su valor de n, ¿cierto? Hasta llegar a 0. Entonces noten ustedes que en la primera vuelta ya encontré el último dígito. Pero ¿cuándo va a encontrar el primer dígito? Cuando n sea igual a 0, les decía, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a colocar acá. Vamos a hacer otra condición. Y vamos a decirle acá que la condición lógica es la siguiente. Va a preguntar si n, en este caso n trunc, a ver, creo que nos conviene colocar esta condición abajo, sí. Este sí, entonces nos conviene colocarlo abajo. Aquí es donde ya lo trunca, ¿cierto? Es decir, ya donde obtiene el nuevo valor de n. Entonces, para la siguiente vuelta, aquí ya va a ser n igual a 0 en la última vuelta. Entonces, aquí nos conviene preguntar. Ahí es donde le vamos a preguntar. El valor de n en este momento, le vamos a preguntar, ¿es igual a 0? Le vamos a preguntar. ¿Qué va a suceder si n ya vale 0 en ese momento? ¿Qué tendríamos que hacer acá? Escribir el primer dígito. Exacto, el primer dígito. Vamos a hacer eso, el primer dígito. El primer dígito es, le vamos a poner 2 puntos, cerramos comillas. Y abajo, ¿qué valor vamos a escribir? X. X, exacto. Y ahí está. Entonces de esa manera va a encontrar el primer y el último dígito. ¿Qué ha sido lo complicado acá? Lo complicado ha sido esto, identificar cuáles son las condiciones necesarias para que nosotros encontremos eso que nos piden. En este caso, la condición era que n sea igual a a. ¿Quién es a? A es una variable auxiliar que está almacenando ese valor de n inicial. Y esto solo se va a cumplir en la primera vuelta. En ese momento, n va a ser igual a a. ¿Por qué? Porque en la siguiente vuelta recuerden que con esta línea de código del 14, n va a ir reduciendo su valor hasta llegar a 0. Entonces, como pueden ver en la siguiente, ya no va a cumplir con esto. Entonces, cuando n sea igual a 0, va a cumplir ya con esta otra condición. ¿N es igual que 0? Sí. Entonces, quiere decir que ya encontré el primer dígito. Pero veamos si funciona, ¿cierto? Porque a simple vista, a simple lógica funciona, pero veamos si corre correctamente. Puede ser que no funcione, entonces lo vamos a corregir, ¿sí? Ejecutamos. Ingresar el número, nos dice, vamos a ingresar el número. Bueno, no me acuerdo qué número era, 3, 4, 7, 5, 2, creo que era, ¿no? Pongámosle ese de ahí. 3, 4, 7, 2, 1. ¿Cuál es el primer y último dígito de este número? Disculpe, auxiliar, no se ve la ejecución. El ejecutable no se ve. Ok, entonces No, vamos a dar pantalla completa. ¿Y hace rato se veía? sí, Ahora no, ya. Ahora sí, ahora ¿cierto? se ve. Ya, muy bien. Aquí vamos a ingresar el número. ¿Cuál es el primer dígito y el último dígito que debería mostrar como respuesta? El primer dígito es 3 y el último 1. Debería mostrar eso, ¿no? Vamos a ver si funciona. Si no funciona, lo vamos a corregir. Vamos a darle entonces Enter. Enter, Enter. A ver. No funciona. Ahí está. El último dígito es 1. El primer dígito es 3. Entonces está funcionando, ¿cierto? Entonces funcionó en este caso. Entonces eso debería funcionar para cualquier número. Podríamos cambiar a otro número y debería funcionar, ¿sí? Vamos a cerrar y vamos a ejecutarlo otra vez. A ver, díctame un número, cualquiera, con 5 dígitos. Diez mil 27. trescientos setenta. 10.370. Ya. Ya, tendríamos que darle Enter y ahí está. El último dígito es 0 y el primer dígito es 1. Está funcionando, ¿no? Bueno, se puede verificar que para esos números que me han dictado sí funcionan. Entonces ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer es guardarlo. Guardarlo, le vamos a poner, ¿qué nombre? A ver, le vamos a poner primer y último dígito. Yo lo voy a guardar para que luego hagamos otro ejercicio. ¿Sí? Primer
y último dígito. ¿Qué terminación tiene que tener para que se guarde? ¿Qué terminación debería tener para que se guarden los programas? ¿Se acuerdan? PSC. Exacto, PSC, no se olviden. Si no lo guardan con ese formato, no se va a guardar, ¿sí? Aquí como pueden ver, yo ya tengo varios programas. PSC, PSC, ¿ok? Vamos a guardar y ahora sí, cuando ya está guardado aquí ya les aparece su nombre, ¿ok? Ahora podríamos hacer otro. Hagamos uno más, sí, luego ya terminamos. Uno sencillo. ¿Cuál más quieren hacer? El 15. 15. El 15 y Sí, el el 13. 15. Uno más, sí, ya lo demás ustedes tienen que practicar. Hacer un algoritmo del 0 a 15 para mostrar si un número 15. es capicúa o palíndromo. Capicúa es cuando su inversa, o mejor dicho, si, bueno, sí, si invertimos los dígitos da lo mismo. Y palíndromo sería cuando no cumple con eso, ¿cierto? Bien, a ver, vamos a ver cómo lo hacemos eso. Vamos a ponerle título número capicúa. Número guión bajo capicúa. Definir, ¿qué vamos a definir? ¿Qué variables? N. N, lógicamente, ¿qué más? Cap. X, necesariamente para descomponer. Y vamos a necesitar otra variable auxiliar R, por ejemplo, yo le voy a poner. Vamos a ver luego cómo funciona R. Y acá vamos a ponerle como entero, pongámosle. Damos enter. Y acá nuevamente vamos a escribir, ingresar el número. Vamos a leer luego el número. Ingresar el número. Luego tenemos que leer el número, ¿cierto? Y hasta ahí es lo mismo cada vez que hacemos un ejercicio de este tipo. Vamos a leer la variable n. Luego empieza la estructura del ciclo. ¿Cuál es la estructura del ciclo? El valor mientras, ¿no? Pero antes necesitamos valores iniciales acá. Ahora lo que sucede es que cuando descomponemos el número, ¿qué sucede? Vamos obteniendo el número. Vamos a volver a la lámina un rato así para que se entienda esta parte. ¿Dónde está la lámina? Esta de acá. Sucede que vamos descomponiendo, ¿cierto? El primer número que vamos a encontrar, como pueden ver, es el número 2. Entonces, cuando obtenemos el número 2, lo que deberíamos hacer es que este 2 se venga para adelante, porque queremos invertirlo, ¿cierto? Pueden ver la lámina, ¿cierto? Aquí, pueden ver. Sí. Ya, entonces este Sí. 2 debería venir adelante. Luego el siguiente debería venir el 6. Luego el 7, el 5, el 4, el 3. Podríamos hacerlo como cadena, ¿sí? O podríamos hacerlo como, a ver, como cadena creo que va a ser más fácil. Sí, creo que sí, como cadena va a ser más fácil. Esto lo vamos a trabajar como número, pero luego lo vamos a ir convirtiendo en una cadena. Ya veamos cuál de los dos es más fácil. En el visual sería más fácil como cadena. Pero acá, a ver, vamos a ver si se va a poder. N, entonces va a ser el valor que vamos a leer. Ahora aquí lo que yo voy a hacer es definir otra variable tipo cadena. Le vamos a poner, bueno, creo que esa R no lo vamos a ocupar, entonces. Definir, por ejemplo, definir C, le voy a poner C de cadena, ¿sí? Esto lo voy a definir como cadena. Como cadena. Exacto. No se ve la plantilla de PCI. Está en. O aún está en. Ah, perdón, sí. Perdón. Definir C como cadena, eso lo estoy colocando, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver si hay
esa función, subcadena, longitud, concatenar, convertir a número, convertir a texto, dice acá. Esto es lo que vamos a hacer, ¿sí? Este valor de n, que es un número, lo vamos a convertir a texto. Vamos a ver si se puede usar esto aquí. Ok, entonces yo voy a decir acá que la variable c le vamos a asignar un valor. ¿Saben qué es una cadena ya, no ve? ¿O todavía no? ¿Saben qué es una cadena? ¿No? No, Una cadena sería esto precisamente. Esta palabra sería una cadena de caracteres, le decimos. Caracteres porque ya sabemos que cada uno de estos, ya sean números, letras, símbolos, signos, son caracteres. Entonces una cadena sería el conjunto de todos estos. Como pueden ver aquí hay letras, 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 espacio, letra, espacio, letra, dos puntos, comillas. Todo eso es una cadena. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es usar esta variable c como cadena. Significa que aquí lo va a convertir a texto este dato que es número. Recuerden que n está trabajando como un número entero. Entonces yo le voy a decir a la variable c que lo va a convertir como un texto a n. ¿Eso para qué? Para que cuando yo tenga los valores de x también lo voy a convertir en cadena. Entonces c va a almacenar el valor de n, pero como cadena, ¿sí? Eso es lo que tienen que entender en este momento. Ahora sí vamos a colocar la estructura del ciclo para un número natural. ¿Cuál es? Mientras, N mayor que 0. exacto, n mayor que 0. Siempre va a ser ese, ¿sí? La variable n es mayúscula acá. ¿Qué vamos a hacer si n es mayor que 0? Ya saben, el primer paso, esto lo voy a eliminar. El primer paso es que obtenga el valor de x, si es que ocupan esa variable. X, asignar a x el valor de n mod 10. ¿Listo? Luego, esta n vamos a colocar con mayúscula. Ahora sí, n mod 10. Una vez que tenemos n mod 10, ya tenemos el valor de x, ¿cierto? Entonces, en x vamos a ir concatenando acá. A ver, vamos a ver. No sé si esto va a aceptar concatenar, dice acá. A ver, vamos a ver cómo funciona esto. Cadena, cadena, concatenar, cadena. A ver, yo creo que va a funcionar de la siguiente manera. R va a tener que ser otra cadena. Esto lo voy a borrar de acá. R también va a ser otra cadena, ¿sí? Ahí lo vamos a poner. Aquí le vamos a colocar entonces que R va a tener el valor de... R tendría que tener un valor inicial. Vamos a colocarle acá abajo. R asignar un valor inicial a R que sea vacío. Ya, ese de ahí. Entonces R va a ser igual a R. Vamos a ver si acepta ese símbolo más. Más. Creo que no lo acepta. Entonces no va a funcionar de esa forma. Vamos a tener que hacerlo con número nomás. Cadena, dice que cadena, cadena. Concatenar. Supongo entonces que aquí se coloca R. Y acá X. Ya, veamos si funciona de esa manera. No, lo está remarcando. No va a funcionar de esa manera. A ver. Concatenar RX. Sí, no puede concatenarlo de esa manera. Vamos a tener que trabajarlo como número, ¿sí? Entonces, como número, vamos a eliminar estas cadenas. Era más fácil trabajarlo con cadenas, ¿sí? Pero también se puede trabajar directamente con números, pero para eso se va a hacer un poco más complicadito. Vamos a colocarle R acá. Va a trabajar como un número. Hasta ahí está bien, ingresar el número. Aquí lo que vamos a hacer es darle un valor inicial a R, que va a ser igual a 0. ¿Cómo podríamos hacer que esos números que ingresen vayan quedando hacia adelante?
Lo vamos a tener que multiplicar por 10 y ya van a ver por qué en un momento. Ya aquí obtenemos el valor de x, hasta ahí no había problema. Ahora lo que vamos a hacer es nosotros, este valor de n también hay que guardarlo para adelante para comparar. Entonces vamos por otra variable también, ¿sí? Que sea la variable a como hace rato. Aquí vamos a guardar en la variable a nuevamente el valor de n. ¿Eso por qué? Porque al final tenemos que compararlo, ¿cierto? Al final el número n tiene que ser igual al que vamos a invertirlo. El que lo vamos a invertir lo vamos a guardar en esta variable r, ¿sí? El número invertido lo vamos a guardar en la variable r. Y en la variable a, como pueden ver, va a estar guardado el número n original. ¿Por qué no simplemente trabajo con n al final para compararlo? Porque recuerden que n se va a ir reduciendo a cada momento. Entonces, antes de que se vaya reduciendo a cada momento, es mejor que lo almacenemos en una variable. Y esa variable va a ser a. ¿Ok? Por eso estoy haciendo eso. Ahora, entonces aquí r, vamos a decirle que r, que va a almacenar las respuestas, vamos a asignarle el valor de r por 10. Y a eso le vamos a sumar el valor de x. Como estos son tipo números, entonces lo está reconociendo normal. Ahora aquí vamos a colocarle que n la próxima vez es igual a n. Bueno, no se puede dividir, entonces truncado, vamos a hacer truncado acá. Era este de acá, ¿cierto? Truncado. La expresión a truncar es n dividido entre 10. Ya. Debería funcionar. Si no, le vamos a tener que modificar acá. ¿Ok? Aquí va a obtener entonces el valor de R, como pueden ver. R va a almacenar el número ya invertido. Es decir, lo va a invertir acá con esta instrucción R. Ahora lo que nos preocupa es cómo comparamos si son iguales o no, si es capicúa. Eso lo vamos a hacer con una condición sí, entonces. La expresión lógica entonces aquí va a ser comparar a quién. Vamos a preguntar si A es igual a la variable R. R es el invertido, no se olviden. Y A almacena el valor inicial de n. Entonces, si este valor de A es igual al invertido, quiere decir que el número es capicúa. Entonces, aquí tendríamos que escribir. ¿Dónde está escribir? Acá. El número es capicúa, vamos a ponerle ahí. Y aquí vamos a ponerle un mensaje. El número es capicúa. ¿Qué significa capicúa? Significa que cuando invertimos un número y este es igual al número inicial, entonces es capicúa. Caso contrario, ¿qué dice? ¿Qué tenemos que escribir? El número es, no me acuerdo qué decía, pero vamos a poner el no es capicúa simplemente. Capicúa, no es capicúa, vamos a ponerle. Ahora, como pueden ver aquí solo va a mostrar mensajes, pero sería bueno mostrar R, ¿cierto? Ver cuánto está generando R. Entonces, para mostrar R, entonces podríamos colocarlo. A ver, acá está el fin mientras. Lo vamos a poner acá, después del fin mientras. Vamos a ponerle el nuevo número es como un mensaje. El nuevo número es. Me refiero al nuevo número es al valor de R. Recuerden que R va a invertir el número. Entonces, ahí yo le voy a decir el nuevo número es y luego lo voy a mostrar abajo. Vamos a escribir R. Acá, escribir R. Y entonces recién va a mostrar abajo un mensaje si es capicúa o no. Bueno, supuestamente funciona, ¿sí? Vamos a ver si hay algún pequeño error acá o no. Pero eso solo vamos a descubrirlo probándolo. Vamos a ver. Lo vamos a ejecutar. Aquí no lo reconoce, dice, ¿no? ¿Qué pasó acá? Escribir el número es, aquí falta comillas, por eso que no lo ejecuto. Ahora sí. Ya nos remarque el error. Le damos a ejecutar. Ingresar el número. El ejemplo que está ahí en esa pregunta es el 202, ¿cierto?
Dice, el nuevo número es 202. Por tanto, el número es Capicúa. Bueno, entonces, en este caso, el 202 es el valor de n. Si lo invertimos, sigue saliendo 202 y por tanto el número sería Capicúa. Pero ¿qué pasa si el número invertido no es el mismo? Por ejemplo, un número que no les va a dar lo mismo sería este. Si lo invierten ese número, no va a dar lo mismo, ¿cierto? ¿O sí? No, No, entonces deberíamos estar como respuesta el número no es Capicúa. Y ahí está. El nuevo número es ya invertido. Salió esto de acá. El número no es Capicúa. Entonces, este mensaje tendrían que modificarle por el que dice ahí en su enunciado, ¿sí? Dice el número políndromo, no sé, no me acuerdo. Eso tendrían que cambiarle solamente ese mensaje. Entonces, como pueden ver, está funcionando, ¿sí? Solo era hacer eso. Bueno, en sí ya salió más cortito que hacerlo con cadenas, ¿sí? Con números directamente. Solo que creí que iban a verlo un poco más fácil con cadena. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Ninguno? Bien, como lo hemos hecho directo aquí, ya podríamos ver cómo quedaría el diagrama de flujo. Y ahí está, ¿cierto? Ese sería su diagrama de flujo. Obviamente que aquí estos comentarios, bueno, no son tan necesarios, pero ya lo pusimos ahí para que se vea un poco mejor. Entonces, de esa manera queda el diagrama de flujo, ¿ok? Ahí está. Esta es la estructura sí que les decía, que va a comparar A con R. ¿Han entendido por qué usamos la variable A y la variable R? Ahí sería un poco lo nuevo. ¿Se entendió? ¿Podría volver a explicarlo? Eso, de las variables, por favor. A ver, acá n ya saben que es el número. A va a almacenar el valor de n. Eso es lo que dice esta línea de código 5. ¿Por qué necesitamos guardar el valor de n en otra variable? Porque al final recuerden que tenemos que comparar esta n, este valor de n, con el valor invertido. El valor invertido les dije que lo vamos a guardar en la variable r. Entonces al final no voy a poder comparar acá n es igual que r. No voy a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque recuerden que al usar esta estructura del ciclo en n va reduciendo hasta llegar a cero, ¿se acuerdan? Como les expliqué anteriormente. Entonces, cuando termine esta estructura, n vale cero, entonces aquí nunca va a cumplir esa condición de que n sea igual a r. Por eso es que es necesario guardarlo en una variable antes de que ingrese al ciclo donde n, recuerden que con esta operación va reduciendo su valor. Entonces, por eso es que guardé en A ese valor de n inicial. Ahora, ¿por qué R empieza en cero? Porque aquí R se va a multiplicar. 0 por 10 es cero. Entonces, el primer valor de X que va a ingresar, que va a ser 2, por ejemplo, se va a mantener como 2. En la siguiente vuelta, pero ese número valor de R, que es 2 por 10, se va a hacer 20. Y va a ingresar el nuevo número, por ejemplo, 5, se va a hacer 25. En la siguiente vuelta, R, que ya vale 25, se va a multiplicar por 10, se hace 250. Y al ingresar el nuevo dígito, por ejemplo, 7, entonces 250 más 7 se hace 257. Y así va multiplicando por 10 a cada rato la nueva respuesta para que el nuevo dígito que ingrese se vaya acomodando para atrás. Y es así como lo logra, ¿sí? Entonces, como les iba diciendo, aquí va obteniendo el nuevo R, invirtiendo los números. Y entonces es por eso que acá preguntamos si A es igual a R, significa que A invertido, mejor dicho, el R, que sería el número invertido, es igual al N inicial. Recuerden que A está guardando el valor de N inicial. Entonces, si son iguales, quiere decir que el número es Capicúa. Caso contrario, sería el número no es Capicúa. De esa manera, ¿sí? Ahora sí se entendió. A ver, vamos a poner otro número Capicúa. Por ejemplo, me refiero a este. A ver, 453. 5 4. Ese número sí es Capicúa, entonces si lo va a invertir va a salir lo mismo y aquí tiene que decir el número es Capicúa. ¿Ok? De esa manera.
Bien, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? No, Bien, vamos a quedar acá entonces. ¿Para cuándo es su práctico?